Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Rosario, charla 33, apoyándonos en el libro de Saint Grignon de Montfort, Luis María Grignon de Montfort, 40ª Rosa, admirables efectos del Santo Rosario. Aquí el santo nos habla de los frutos, efectos del Rosario. El Beato Alano de la Roche, el padre Juan Dumont, el padre Tomás, las crónicas de Santo Domingo y otros autores, que no pocas veces fueron testigos oculares, refieren una gran cantidad de conversiones milagrosas de pecadores y pecadoras que después de 20, 30, 40 años que vivían en el mayor desorden y que nada había podido convertirlos, se convirtieron por esta maravillosa devoción. No las referiré por temor a extenderme demasiado en este librito, tampoco he de referir las que yo mismo he visto con mis ojos. Las paso en silencio por varias razones. En efecto, donde quiera que San Luis María Grignon de Montfort, en el siglo XVIII, predicó en Francia, hubo realmente muchas conversiones. Y durante la Revolución Francesa masónica anticristiana, los que más resistieron para defender su fe fueron esta gente que había tomado el rosario, que rezaba su rosario. Y todavía hoy una parte de esta gente, de sus descendientes, todavía son cristianos, son católicos. Es decir, la Virgen nos mantiene cerca de Jesús. El santo sigue diciendo: querido lector, si practicas y predicas esa devoción de rosario, aprenderás más por experiencia propia que por libro alguno y comprobarás dichosamente el efecto de las promesas que la Santa Virgen hizo a Santo Domingo y al Beato Alano de la Roche, y a cuantos hagan florecer esa devoción que le es tan agradable. Devoción que enseña a los pueblos las virtudes de su Hijo y las suyas propias. Es decir, al meditar rosario, uno medita correctamente en la vida de Cristo, se empapa de las virtudes de Cristo. Por ejemplo, mire, cómo de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se hace un niño en el seno de la mujer, cómo nace en la pobreza, humildad total en Belén. Sí, como nace. El mundo pagano estimaba el dinero, el poder, el lujo, y bien se hizo obediente, pobre y humilde. La gente tiene odio a veces total frente a los demás, y como Cristo desde la cruz nos da el ejemplo, no solo perdonando, sino rezando por sus enemigos. Entonces el hecho de rezar rosario, lo concreto es meditar, ¿sí? Meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la agonía, por ejemplo, Getsemaní: Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. ¿Qué significa esto? Significa que debemos, claro, manifestar a Dios nuestro deseo y poner todo en la mano de Dios. Él decide. Entonces aquí dice el santo que la oración del rosario nos ayuda a empaparnos de las virtudes de nuestro Jesucristo. También que esta oración lleva a la oración mental, a la imitación de Cristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la práctica sólida de las virtudes y a toda clase de buenas obras. Dice muchas cosas en pocas palabras. La oración bien hecha de rosario bien lleva a la oración mental a pensar en Dios, a pensar las cosas de la eternidad. Entonces nos arranca este mundo superficial, materialista, y nos impide ser relativistas también. Nos impulsa a imitar a Jesucristo, nos impulsa a frecuentar los santos sacramentos. Jesús dijo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Nos ayuda a practicar de manera sólida las virtudes y toda clase de buenas obras. También nos ayuda a ganar tantas valiosas indulgencias que la gente ignora, porque los predicadores de esta devoción casi nunca hablan de ellas,
contentándose de hacer un sermón del rosario de acuerdo con la moda, que con harta frecuencia solo causa admiración y no enseña nada. Me contento, dice el santo, con decirte, con el beato Alano de la Roche, que el rosario es fuente y depósito de toda clase de bienes. Los pecadores obtienen la conversión y por lo tanto el perdón. Los pecadores, al rezar rosario, obtienen la gracia de la conversión, del arrepentimiento, de la confesión y finalmente del perdón. Las almas sedientes son satisfechas. Los que están atados ven sus lazos deshechos. Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados encuentran tranquilidad. La Virgen los defiende, los ayuda. Los indigentes reciben socorro. Sí, yo conozco familias pobres, pero de oración, y bien, el socorro del cielo cae sobre ellas. Bien, los indigentes reciben socorro. Los religiosos mejoran, son reformados. Un seminarista, una religiosa, un sacerdote, un obispo, cualquier religioso, monje que reza con atención, devoción su rosario, y bien llega a una reforma, es decir, seguir el camino que debe tomar y tener. También los ignorantes son instruidos. Hay gente que no sabe mucho, pero sabe lo más importante. En efecto, el rosario, ¿qué hacemos? Primero, profesión de fe cristiana auténtica, bíblica, en la Santísima Trinidad, el Dios verdadero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En segundo, rezamos el credo, que es resumen concentrado de de la fe católica, de la fe que debemos creer. Y que Jesús dijo, el que cree se bautiza, se salva. Creer lo que Dios reveló. Después rezamos el Padre Nuestro, la oración por excelencia, la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, miserias, como perdonamos también. Como ahí pedimos al Señor perdón, pero también nosotros prometemos al Señor de perdonar, echar de nuestro corazón el orgullo, el odio, la maldad, la venganza, ¿no? Etcétera. Entonces el hecho de meditar el rosario, meditar la vida, las virtudes de Cristo nuestro Señor, nos impulsa a reformarnos y también nos instruye en las cosas fundamentales. Los ignorantes son instruidos, los que viven triunfan de la vanidad. La vanidad, es decir, estar vacío, estar superficial. Y los muertos son aliviados por el rosario que se les aplica a modo de sufragio. Entonces, incluso los difuntos reciben ayuda. ¿Por qué? Porque se reza por ellos y se reza el rosario en modo de sufragio por su descanso eterno. Por eso animo a todos a seguir estas excelentes costumbres auténticamente católicas de hacer novenarios de rosarios por los difuntos. Si alguien, aunque fuera sacerdote, te dice no es necesario, basta esas cosas, bien no. Seguimos las huellas de los santos. Ellos sabían de qué hablaban, estaban con Dios, estaban iluminados por Dios, tenían el Espíritu Santo de Dios, y por eso dieron frutos. Entonces, seguir rezando el Santo Rosario. Quiero, dijo un día la Señora Virgen al Beato Alano, que los devotos de mi rosario tengan la gracia y bendición de mi Hijo durante la vida y en la hora de la muerte, y que después de esta quedan libres de toda esclavitud y sean reyes y tengan corona, cetro y gloria eterna. Así sea. Entonces la Virgen sí quiere llevar a sus hijos nosotros a la vida eterna, para que seamos reyes e hijos de Dios con corona y cetro en la gloria eterna. Es la gracia que pido por todos y cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la última parte del librito, el santo nos habla manera de rezar el rosario y las disposiciones necesarias. Por ejemplo, pureza de alma, rezar con atención, combatir las distracciones, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en las charlas siguientes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.